fue todo esto, pero cuando yo ya despierto, antes de eso, la comunicación era con mi esposo y con mi hijo, y con mi familia. Ellos dicen que les dijeron que me daban el 2% de vida, el 10% de vida. Wow. O sea, fue una noticia muy grave. Difícil. Cuando ella dice que me vio por videollamada y vio en el estado que yo estaba, con todos esos tubos, con todas esas máquinas, y que los doctores no le daban probabilidades de vida mía, dice, ella comenzó a llorar con su esposo y llamaron a toda la familia y le dijeron, prepárense, vamos a prepararnos porque mi hermana creo que no va a salir de ahí. Wow, y si sale va a ser muerta. O sea, fue un shock emocional. Muy Dice fuerte. mi esposo que él jamás había sentido lo que sintió. Se sintió solo. Dios le bendiga, les saluda el pastor Daniel de Jesús en un espacio más de Conversando con el Pastor de Jesús. Saludo a toda la audiencia que lunes tras lunes nos sintoniza para ser bendecidos a través de este espacio. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar con nosotros y te motivamos a que comparta esta transmisión porque sabemos que este momento, este mensaje, este testimonio que tenemos en esta noche será de impacto para tu vida. Conversando con el Pastor de Jesús, testimonios y experiencias de hombres y mujeres que han pasado por diferentes circunstancias y hemos visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Así que te animo a que comparta con tus seres queridos, con tus amigos, familiares, porque sé que será de mucha bendición para tu vida y para ellos lo que tenemos para ustedes en esta hora. Si no ha comprado el libro Rompiendo los Obstáculos, te motivo a que vaya a la dirección que está en pantalla y compre el libro Rompiendo los Obstáculos, escrito por su servidor, Pastor Daniel de Jesús, un libro adaptado a la palabra del Señor. Sé que será de mucha bendición para tu vida. En esta noche nos acompaña la pastora Ivé Rodríguez de la Iglesia de Dios de la Profecía en Hempstead. Amén. Una bendición para nosotros, el testimonio impactante que ella tiene que compartir con cada uno de nosotros. Quiero recordarte también que estamos transmitiendo a través de Revivos TV por la plataforma de YouTube y ahí estaremos siendo de bendición también a muchas personas que están sintonizando a través de esta plataforma digital, Facebook y Revivos TV a través de YouTube. Así que en este momento traemos a la pastora Ivé Rodríguez con nosotros para que comparta con nosotros esa experiencia que ella tiene, testimonio para nuestras vidas. Adelante, pastora, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros, por sacarle su tiempo para compartir de esa experiencia, ese testimonio que usted tiene, para que las personas la conozcan y sepan y conozcan del poder de Dios. Adelante. Gracias, hermano de Jesús. Verdaderamente un enorme privilegio el poder estar con ustedes en este día. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que mi testimonio es tan grande y solamente hay alguien que debe llevarse la honra y la gloria y es Dios. Y las gracias a todos los que oraron por mí. Gracias a aquellos que están, la audiencia que en este momento será bendecida a través de esto. Cómo incrementar nuestra fe. Le doy gracias al Señor por este enorme privilegio, la oportunidad de poder compartir esta experiencia y que pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Amén. Quiero decir a toda la audiencia que es una primicia lo que tenemos en esta noche, ya que es la primera vez que nuestra hermana pastora Ivé pues sale así públicamente a dar este testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Ella fue afectada con esta enfermedad del COVID hace unos meses atrás. Estuvimos orando por ella, la iglesia, y vemos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con ella
y ella va a contar ese testimonio para bendición de cada uno de nosotros y de aquellos que por alguna u otra razón están pasando también esta experiencia de que deben de saber de que hay un Dios que tiene poder para sanar. Así que, hermana Ivette, este es su tiempo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, primeramente, cómo aconteció, cómo fue que sucedió eso. ¿Usted estaba bien? ¿Hubieron un grupo de personas? ¿Cómo empezó esa enfermedad a fluir en su vida? Bueno, hermano, la verdad, desde el mes de noviembre, yo siempre he sufrido de la enfermedad del asma. Y cada año, pues, por el tiempo de frío, siempre mi cuerpo era impactado por esa enfermedad. Me acuerdo que en el mes de noviembre yo me sentía un poco débil, tenía mucha dificultad para respirar, fui al médico, me comenzaron en un tratamiento de esteroides para que mis pulmones se pudieran abrir y poder tener mejor acceso a la respiración. Sí, tengo entendido que cuando uno está en esteroides, las defensas inmunológicas bajan. Me sentí, esto fue en el mes de noviembre, diciembre, todavía estaba luchando con esta enfermedad, me atacó fuerte y eso fue debido a que mis defensas estaban bajas. En el mes de enero, eh, al finales de enero, me comencé a sentir un poco más débil, pero no asimilaba los síntomas del COVID porque era algo que ya venía sintiendo yo. Aparte de eso, me cuidaba mucho por el mismo problema del asma. También sufro de diabetes y también tenía un pequeño problemita en el corazón al cual le llaman AFib, pero él venía muy leve, algo que había ido al médico y me decían que no necesitaban ponerme medicina ni ningún tratamiento porque era muy leve. Entonces, estaba segura de que yo me estaba cuidando. Si salía, que lo hacía muy poco, siempre usaba mis guantes, estaba con mi hand sanitizer, tenía alcohol en el carro, en la casa, mis máscaras y, o sea, tomaba todas las medidas necesarias y más. Me acuerdo que a finales de enero fui a un supermercado y hice mi compra, etcétera, y al siguiente día me comencé a sentir mal. Me comencé a sentir más cansada, la tos la notaba un poquito diferente a como cuando tenía el asma. Y por las dudas dije yo voy a ir a emergencia para prevenir algo extremo, ya que Claro. oía los casos, más las personas que tenían enfermedades similares a las mías, cómo les afectaba. Y aunque yo confío en Dios y confiaba en Dios, que Dios me estaba guardando, siempre existía aquel hint que le dicen los americanos, que uno debe de hacer algo al respecto si siente algo. Una pequeña duda o algo. Correcto, ajá, Exacto. siempre hay que ir con ese sentimiento que a veces lo impulsa a uno a Exacto. buscar ayuda. Uh-huh. Y decidí ir a emergencia y le dije, vengo porque me siento cansada, me he sentido, no tenía fiebre, no tenía la tos como ellos decían, pero sí sentía cansancio, agotamiento y una debilidad extrema en mi cuerpo. Y me dice la señora, ¿tú has viajado? Yo le digo, no, yo no he viajado, yo me cuido. Me dice, suena como COVID. Le digo yo, ¿qué COVID? Ay, ay, No ay. creo, yo no tengo ningún síntoma de lo que ustedes dicen. Y yo estaba en denial, como que no puede ser, eso es imposible, no creo. Y cuando ya me hacen todos los exámenes, bueno, me ingresan en emergencia, no me ingresaron al hospital, pero mientras me hacían los exámenes, después de 2 horas regresa el doctor. A todo esto yo tenía que estar con la máscara, pero yo sentía que me ahogaba más para ese tiempo. Wow. Cuando él entra me dice, señora Rodríguez, usted es COVID positive. Pues, ¿qué? Le dije, no puede ser. Ay, ay, No, ay. eso, ustedes están equivocados. Y yo todavía, porque yo misma no lo aceptaba, yo no creía
porque yo sabía que me había cuidado. Bueno, dije yo, bueno, ok, si tengo COVID, no siento síntomas severos, eso quiere decir que voy a estar bien. Me mandaron para la casa con el pump del asma, mi nebulizador. Y yo dije, ok, yo voy a estar bien, no siento fiebre, solo siento cansancio. Sí. Bueno, pasó un día, regresé, eso fue por la noche. Al siguiente día me sentía más débil, pero ya comenzó la fiebre. Luego, al segundo día, me acuerdo que había caído una gran nevada y yo vivo en una parte de mi pueblo donde son montañas y como lomas, y ese día había caído tanta nieve y yo estaba con una fiebre tan extrema y comenzó una tos que me ahogaba y me ahogaba, pero eso fue en cuestión de horas, el cambio. Wow. De tal manera que yo era de noche y me acuerdo que le dije a mi esposo, siento que no puedo respirar, me siento mal. Y él me ponía, yo tomaba Tylenol, me ponía las toallas súper frías en mi frente para bajar la fiebre. Y me acuerdo que le dije, hijo, llama al 911. Yo ya sentía que no era normal lo que estaba sintiendo. Y él asustado llamó al 911 y yo creo que él se comunicó con mi mamá. Y para mi mala suerte, la ambulancia no pudo subir a mi casa por la nevada. Wow. Tuvieron que quedarse como a una cuadra de mi casa. Y me acuerdo que me bajaron yo del segundo piso de mi casa al primer piso en una silla especial que ellos usan. Luego subieron una camilla, pero no las normales que usan. Esto era como las que usan cuando hay alguien atrapado en las montañas. Sí, sí, de los Y me rescatistas. tuvieron que deslizar hasta llegar a la calle. Fueron a rescatarla. Era algo increíble lo que me estaba sucediendo. A todo esto yo ya iba mal. Yo ya sentía que yo no podía respirar. Y le dije, y la ambulancia, acuérdense que también los paramédicos tienen miedo cuando alguien es de COVID. Exacto. Y ellos preguntan, y pues ya en ese entonces sí sabíamos que era COVID, y le dijimos, sí, es de COVID y no puede respirar, le dijo mi esposo. Al entrar a la ambulancia, hermano, yo me acuerdo que yo le decía al paramédico, no puedo respirar, ayúdame, no puedo respirar. Y me acuerdo que él me puso un oxígeno y hasta ahí yo ya perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo haber llegado al hospital cerca de mi casa y de ese hospital a los 2 días me trasladaron a otro hospital, LIJ, que es más grande, con mejores máquinas. Um, el, yo creo que el sufrimiento emocional, mental y físico también diría que lo llevaron mi esposo y mi hijo. Mi hijo se ha mudado para Texas y mi esposo esa noche me vio tan mal que llamó a mi hijo y le dijo, vente porque tu mamá va grave. Esa noche mi hijo cogió un vuelo y se vino para acá, para Nueva York. Y dicen ellos que los doctores en el primer hospital donde me llevó la ambulancia todavía no me habían entubado. Ellos querían que yo tratara de luchar por mí misma, de respirar. Yo no me acuerdo de eso, pero todo era por videollamadas, la comunicación con mi familia. Y en ese entonces el doctor le dijo, ella se ve mal y yo quiero que ella trate de respirar por sí sola, pero háblale. Y él me hablaba, dice mi esposo, que él me hablaba, pero yo no me acuerdo de esto. Pero Pastora, dice que yo le dije, ya no puedo más, ya un no puedo momento, más. un momento, pastora. Quiero que usted me explique algo. Quiere decir que cuando usted la bajaron y le pusieron, usted ya perdió el conocimiento Ahí ahí. perdí el conocimiento. En la primera, cuando la fueron a rescatarla Al entrar prácticamente. a la ambulancia y De a ahí en ellos adelante. ponerme el oxígeno, yo perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo qué sucedió. Oh, wow. Sí. Increíble. Cuando ya llego a ese hospital, dice mi esposo que
Bueno, es un hospital pequeño porque está cerca, aquí es los suburbios, todo está apartado. Am, y él se comunica con la familia, les explica lo que está sucediendo conmigo. Yo tengo una hermana, ella es trabajadora social y ella averiguó que el hospital donde a mí me habían llevado era un hospital limitado. Y bueno, se conectó, no sé qué conectes ella hizo, pero en 2 días a mí me habían trasladado al LIJ. Y allí me entubaron, según me cuentan, porque yo a todo esto yo no sabía lo que estaba sucediendo. Claro, O estaba jamás, no sabía nada jamás, ya. hermano de Jesús, me imaginé que yo iba a pasar por esto. Jamás. O sea, nunca pensé que yo iba a estar entubada y aparte de que me entubaron en ese hospital, me pusieron una máquina que se llama ECMO. ECMO es una máquina que funciona como un corazón artificial y el pulmón artificial. Wow. A todo esto, no sé cómo fue todo esto, pero cuando yo ya despierto, antes de eso, la comunicación era con mi esposo y con mi hijo, y con mi familia. Ellos dicen que les dijeron que me daban el 2% de vida, el 10% de vida. O Wow. sea, fue una noticia Muy grave. difícil. Mi hermana, la mayor, la que ella hizo los conectes y la que estuvo pendiente más, ella dice que ella preguntó acerca del tratamiento de ECMO y que si me lo podían hacer y a ella le informaron que estas máquinas no están en todos los hospitales y que era una posibilidad. Cuando ella dice que me vio por videollamada y vio en el estado que yo estaba con todos esos tubos, con todas esas máquinas y que los doctores no le daban probabilidades de vida mía, dice, ella comenzó a llorar con su esposo y llamaron a toda la familia y le dijeron, prepárense, vamos a prepararnos porque mi hermana creo que no va a salir de ahí. Y Wow, si wow. sale va a ser muerta. O sea, fue un shock emocional. Muy Dice mi fuerte. esposo que él jamás había sentido lo que sintió. Se sintió solo, dice que sentía una agonía. A todo esto, yo no sabía que esa noche a él también le pegó el COVID. Oh, Comenzó wow. con los síntomas. Esta es una enfermedad invisible, Sí. pero con síntomas visibles. Y él comenzó con las fiebres y bueno, era algo horrible. En medio de su aflicción, dice que ni le ponía atención a los síntomas que él sentía que se ahogaba, pero fue todo que se vino como un shock. Y cuando el doctor le dice, la vamos a entubar, pero solo te doy el 10%. Y a él le dijeron que me iban a poner en esa máquina. Él no entendía en ese momento sus mismos nervios que la máquina iba a actuar como mis pulmones y mi corazón. Pero para eso tenían que abrir varios hoyos en mi cuerpo para poder poner los tubos, todo lo necesario, no solamente entubada por boca, sino en todo mi cuerpo para que la máquina hiciera el trabajo que tenía que hacer, filtrar la sangre, remover la bacteria, el virus ese, me tuvieron que hacer transfusión de sangre. Wow. O sea, fue exagerado. A todo esto, hermano, yo estaba inconsciente, pero sí me acuerdo que mientras yo estaba inconsciente tenía sueños y mi esposo dice que cuando él me hablaba, los doctores y las enfermeras le decían, háblale que ella escucha, pero yo no me acuerdo si yo lo escuchaba, honestamente. Claro, Pero en claro. esos sueños, uno de ellos, yo he escuchado testimonios de gente que estuvo en ECMO. Y ECMO es una máquina, hermano, que salva la vida, pero que lo deja a uno con side effects, efectos Efectos secundarios. secundarios. Y uno de los efectos que a mí me causó fue que me dio 2 coágulos. Me ha dejado con 2 coágulos, un DVT que es en la pierna y el otro por el área del pelvis. Estoy lidiando con eso, estoy con medicina para eso.
lo delicado de este asunto es que cuando el coágulo comienza a deshacerse, es posible que pueda viajar al cerebro, es posible que pueda viajar al corazón o al pulmón y causar muerte. Yo confío todos los días que Dios tiene el control de mi vida. Amén. Hay días que logro vencer ese miedo y digo, no, Dios está conmigo. Y hay días que siento un pequeño dolor, un síntoma y pienso lo peor. O Siempre sea, digo, pastora, o sea que usted tiene eso actualmente. actualmente, sí. Aparte de eso, hermano, el COVID me dio el problema del corazón. El que yo tenía leve lo empeoró. Sí, lo complicó. Lo complicó y ahora estoy lidiando cuando nunca había tomado medicina para el corazón. Ahora estoy lidiando con ese AFib. Es cuando las palpitaciones suben exageradamente de repente y en segundo bajan exageradamente. Entonces, esa medicina trata de controlarlo. Si Ya. ellos no logran controlarlo como quieren, pues eventualmente eso me llevaría de pronto a un marcapaso o si no a una cirugía. Eh, Son cosas con las que estoy lidiando todavía. Am, Me acuerdo que cuando yo desperté, estaba en cuidados intensivos. Mi cuerpo estaba, bueno, a todo esto yo no sentía el cuerpo, ¿verdad? Uno despierta eh, débil, despierta Como que está en otro planeta. y como que está en otro lugar. Sí. Otra de las cosas que ECMO causa, aunque salva la vida, es que la persona puede quedar mal de su sistema neurológico. Gracias al Señor eso no me sucedió a mí. Amén, gloria a Dios. Amén. Cuando yo desperté, hermanos, me acuerdo que estaban muchas enfermeras y muchos doctores conmigo, porque esa máquina necesita una enfermera que la sepa usar y tiene que estar 24 horas al día con el paciente, Wow. solo para ese paciente, para esa máquina. O sea, fue Amén. difícil para ellos también. Y es muy difícil. Y para mí, ahora lo veo con otro nivel de respeto, porque verdaderamente son personas que trabajan muy duro y a veces uno pues los menosprecia por A o B razón. Uno dice a los doctores, pero no, verdaderamente yo tengo otro nivel de respeto para ellos por todo lo que hicieron conmigo. Cuando desperté, me acuerdo que llegó un doctor que era el especialista en los pulmones y me dice, señora Rodríguez, I see you woke up, veo que te despertaste. Y yo sí, estaba entre viva y muerta también. Me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, "Oh, bien, pero ¿qué hago aquí?" Oh, wow. Ahí mi primer sorpresa es, ¿qué hago aquí? Y me dice, ¿tú sabes por qué viniste al hospital? Y yo le dije, no, no me acuerdo. Y ok, me tuvieron ellos que recordar lo que había sucedido y me comenzó a explicar el proceso que yo había pasado. Me Wow. dice, tú no pasaste un proceso como otra gente. Verdaderamente, me dice, pensábamos que te ibas a morir. Sabíamos que habíamos hecho todo de nuestra parte, pero estábamos más seguros que te ibas a morir a que ibas a vivir. Wow. Cuando él me dice eso, yo me quedo como, Un ¿qué? shock. O sea, a todo esto yo desconocía que era ECMO, nunca me habían entubado por el asma, nunca había pasado nada de eso. Wow. Lo otro es que yo estoy en cuidados intensivos y estoy con cables y monitoreándome el corazón, etcétera. Pasaron como 3 días todavía en cuidados intensivos y me dice uno de los doctores, quiero comenzarte en líquidos para ver cómo tu cuerpo comienza a reaccionar. Yo no me podía mover, no podía salir de la cama, aparte de que tenía el problema de que estaba con el anticoagulante y eso pues no podía, ¿verdad? Moverme de la cama porque si me caía,
Bueno, son tantas cosas que ellos tienen la Podía, precaución. podía empeorar todo después. Correcto. Aparte de eso, mi cuerpo no se movía. Yo sentía que estaba acostada, pero como no hacía el intento de levantarme, todo era normal. Cuando me dicen que me quieren comenzar en líquidos para ver cómo mi garganta funciona, cómo mi cuerpo reacciona, bueno, ellos me daban para tomar, yo no tenía que mover mi cuerpo para nada. Todo comenzó bien. Como al quinto día de estar en cuidados intensivos, yo les digo, oiga, y me van a dar de comer, que yo me sentía débil. ¿Y Y cómo yo se veo que comunicaba? me quitan el suero y yo les digo, yo tengo hambre. Y me dice, oh, muy bien, muy bien. Y me piden una comida suave, ¿verdad? Porque de acuerdo a la dieta y todo, Claro, para mi sorpresa, hermano, yo no podía mover mis brazos, mis manos, no podía mover nada. no tenía fuerza. Cuando yo traté, en mi mente yo me sentía bien. En mi mente me sentía que yo podía hacer todo como hoy. Pero cuando yo trato de Incorporarse. agarrar algo en la bandeja que me habían llevado, mi cuerpo no funciona. Ay, ay, ay. Mi primer shock. Yo trataba de mover mi brazo, mi mano y nada. Y ellos me dejaron la bandeja ahí mismo. Y se fueron. Y se fueron como que nada pasaba. Me acuerdo que hay una suction, le llaman ellos, es como un vacuum que uno puede estar sacando la flema. Ni siquiera eso podía levantar. Yo me afligí, me preocupé un poco. Yo dije, Claro, esto no es claro. normal. Con Ujú. dificultad toqué el botón de llamar a la enfermera y le dije, ¿qué me pasa? Yo no puedo mover mis manos y yo quiero agarrar eso y no puedo. Era una gelatina, era un pudín de chocolate que me habían llevado para probar y yo no podía. Y me acuerdo que me dice la enfermera, bueno, yo tengo varios pacientes que atender, cuando yo tenga tiempo vengo y te ayudo. De mala gana, y yo me sentí tan humillada, aparte Wow. de que no podía tener visitas, cuando más yo necesitaba a alguien que me ayudara, no tenía nadie y me entró como una tristeza, pero como una ira a la vez. Esperé que ella regresara, que me diera de comer porque yo no podía, me sentí tan impotente. Y me acuerdo que comencé a llorar y le dije, Señor, nunca le pregunté a Dios, ¿por qué has permitido esto? Nunca lo hice, porque sé que jamás voy a entender ciertas cosas y tal vez no tenga la explicación que yo quiero tener. Le dije, Señor, yo necesito que tú me des fuerzas. Y como yo trataba, comencé a ejercitar mis manos y al trataba de mover y comencé poco a poco. Me tomó como 3 días poder levantar mi mano y poder agarrar el agua, no tenía fuerzas para abrir las cosas. O sea, fue horrible, horrible esa experiencia. Al final, hermano, me sacaron de cuidados intensivos y me movieron para un piso donde ya tienen los pacientes más estables. Cuando llego ahí, comienza physical therapy. Y me dice, señora Rodríguez, tenemos que comenzar el movimiento de tu cuerpo, porque cuando el cuerpo ha estado en un estado como tú estuviste y por todo lo que pasaste, la masa muscular, algo así se dice, pierde su fuerza y necesitamos que tú vuelvas. Deme un momento, Ajá. pastora, un momento, porque yo quiero que usted me explique algo. Quiero decirle a los hermanos que están escuchando y amigos que usted está escuchando a la pastora Ivette, la situación que ella pasó del mes de noviembre en adelante. Es una enfermedad real, es una enfermedad que ataca el cuerpo de la persona. Muchas personas, como bien sabemos, no han quedado vivos. A otros que han quedado vivos como ella, quizás no han tenido la oportunidad de testificar. Y quiero decirle que es bueno que usted comparta este testimonio
con todas las personas para que ustedes puedan ver la realidad, la realeza de esta situación. Hermana Ibe, usted acaba de mencionar algo que me quedó en la cabeza antes de que usted continúe con lo que es la terapia física. Usted dijo que usted trató de levantarse, que trató de comer el pudín de chocolate que le dieron y esa enfermera la maltrató prácticamente. Podríamos atribuirle a esto quizá el estrés que llevaban estas personas, porque también hay que ponerse en los zapatos de ellos en ese momento traumático que estaba pasando, porque en este momento ya no está así, pero antes estaba bien fuerte. Entonces podemos darle el beneficio de la duda de que era el estrés y todos los demás. No tenía por qué tratarla de esa forma, de decirle, yo tengo más pacientes, cuando yo termine yo vengo y te atiendo. Ahora yo quiero saber cómo entonces, si ella la dejó, cómo ese proceso, cómo usted pudo entonces tomar lo que usted quería antes de pasar a lo que es ya la terapia física para poder ayudarle, porque al tener tanto tiempo inmovilizada prácticamente, su cerebro estaba funcionando bien, pero su sistema ya, sus músculos y todos sus nervios, había que motivarlo, había que motivarlo, sí, moverlo para que se pusieran en función nuevamente. Pero yo quiero saber cómo usted comió, cómo fue eso. Amén. Ese día tuve que esperar hasta que ellos tuvieran tiempo y venir a dármelo. Oh, wow. Una cucharadita a la vez, esperar que yo terminara, me daban todo en la boca. Yo no podía mover mi cuerpo. O sea, que duró varias horas sin poder comer entonces. Oh, sí, no fue en el momento, era hasta que ellos tuvieran el tiempo. Y sentía que tenía hambre. Sí, me sentía débil, yo quería comer algo para sentirme mejor, sentía aquella angustia en mi estómago. Claro, necesita fortalecerse. Y así era con el agua, todo tenía que esperar que ellos me lo dieran. Y comencé a mover mis dedos, mis manos poco a poco, porque yo misma me decía, tengo que hacerlo porque nadie lo va a hacer por mí. Y hay veces que las cosas se ponen fuertes y difíciles, pero eso es lo que a uno lo hace fuerte, porque al no tener la ayuda que yo necesitaba, mi familia ni ellos el tiempo, yo tenía que forzar mi cuerpo más. Y yo sé que ellos están cansados, trabajan 12 horas al día sin parar, más en cuidados intensivos, el paciente requiere que le hagan todo. Todo. Y comencé a movilizar mis manos, pasó un día y el otro, pues, llegó el siguiente día y yo trataba, me agarraba de algo y hacía fuerza para procurar. Ya después de unos 3 días, ya yo podía mover el tray para cerca de mí y para comer me temblaba mi cuerpo porque no tenía la fuerza. Le pedí al que me llevaba la bandeja de comida que por favor me abriera donde vienen empaquetados el tenedor, etcétera. Sí. Y yo tenía que recostarme en la bandeja de esta manera y poco a poco comer lo poquito que podía, porque no era que comía mucho, solo eran 3 bocados y yo me sentía satisfecha. Fue difícil, no le voy a mentir, fue difícil emocionalmente, físicamente, mentalmente, los dardos que llegan a uno. O sea, las noticias no todos los días eran buenas. Me acuerdo que cuando ya me llevaron al piso donde ya el paciente está más estable, aún mi cuerpo estaba débil, pero gracias a Dios ya salí del peligro. A todo esto, yo no podía caminar, no podía moverme, salir de mi cama por el mismo peligro de que si me caía era de alto riesgo. Me acuerdo que llega el doctor y uno de los doctores, porque eran varios especialistas que llegaban el vascular por el coágulo, llegaban los de los pulmones, los del corazón, y eso salía doctor, entraba enfermera, entraba otro doctor, y era así todo el día y noche. Y me acuerdo que me dice, después que me explicaron por todo el proceso que yo pasé, el cual yo ni siquiera lo asimilaba, ellos mismos me decían,
estamos sorprendidos de la manera que tú estás, tu cuerpo está reaccionando. Gloria Porque a Dios. para ellos que yo llegara a caminar, que yo llegara a tener un movimiento, me daban mínimo 6 meses. Wow, 6 meses. Mínimo. Y cuando él llega, me acuerdo, me dice, mueve tus dedos, mueve los dedos de tus pies. Y yo lo hacía, hermano, porque yo me forzaba, yo decía, yo tengo que salir de aquí, porque era una agonía. Ya yo consciente de mis alrededores, era una agonía estar en ese lugar para mí. Lo único que quería era como estar en mi casa. Y me acuerdo que esa mañana llegó, yo me sentía un poco triste, deprimida. Y encima de eso me da la noticia y me dice, hay una 50% de probabilidad que tú no vas a caminar. Wow, encima de todo eso. Sentí como que me echaron un balde de agua helada. La moral se me bajó, los deseos de vivir. Y yo le dije al Señor, sí me acuerdo que ese día le dije, ¿por qué me dejaste viva si sabías que iba a quedar de esta manera? Le reclamé al Señor eso, ¿verdad? Que a veces él dice, ay, pero ¿cómo le puede decir al Señor? Cuando uno está en esa situación, hermano, todo cambia. Y le dije, ¿por qué permitiste que yo viviera si sabías que no iba a poder caminar, que voy a hacer carga para mi familia? Y comencé a pensar en todo lo que ya no iba a poder hacer. Exacto. Y todos esos pensamientos negativos comenzaron a querer Fluir en la mente, a querer fluir y controlarla. destruir todo lo que yo, y comencé a pensar en lo peor, en lo peor. Y esa mañana me llama mi hermana y le dije, no quiero hablar. ¿Por qué? Me dice ella, ¿por qué? Porque todos ellos estaban pendientes. Ah, le dije, esto me acaba de decir el doctor. Y ella me dice, Ivette, eso es lo que el doctor dice, pero no lo que Dios dice. Y en ese momento yo no quería escuchar nada, que nadie me diera ningún mensaje positivo, que nadie me hablara de Dios. Yo no quería que me hablaran de mi familia. Mi esposo y mi hijo llamaban por videollamadas y yo declinaba todo. Entré en un momento, un espacio de sentirme sola, triste, enojada a la vez, porque yo decía, ¿cómo es que ellos están en sus casas tranquilos y yo estoy aquí pagando las consecuencias? Pero ese es el pensamiento que usted tuvo, porque no era así la No, realidad. correcto, la Ahí realidad donde era el enemigo se estaba moviendo, porque ese era el espacio de él. correcto, era el tiempo para él querer destruirme. Sí. Pasado ese día, como que luego entraba mi fe de nuevo. Y yo decía, no, yo sé que yo voy a salir de aquí. Yo sé, Señor, que tú me vas a sacar. Eran momentos donde todo lo negativo llegaba Esa es la y humanidad. luego volvía la fe. La humanidad de uno. Correcto. Ese es el aspecto negativo de la humanidad del ser humano, del hombre. Amén, así es. Empieza a pensar, pero luego como que hay una conexión de nuevo otra vez con el de arriba. No, espérate, Amén. que esto no es así. Correcto. La fe, el alma, el espíritu volvía y yo decía, no, no, yo sé que voy a estar bien. Y comenzaba a declarar la palabra y comenzaba a acordarme de lo que yo había leído, de lo que yo había predicado, de lo que Dios me había hablado por medio de mensajes. Me acordaba de alabanzas y yo decía, no, Señor, si tú me permitiste quedar viva, tú me vas a ayudar a salir de este hospital y a salir adelante. Y comencé y lo tomaba día a día. No le voy a decir, hay días que me sentía con la fe débil y hay días que fortalecía mi fe. El Espíritu Santo estaba obrando. Amén. Yo creo que esos momentos difíciles solo llegaban cuando llegaban las malas noticias. Sí, sí, claro, es ¿Verdad? lógico. Eso como que alimentaba el dolor, la situación. Exacto. Pero la fe siempre sobresalía. Y me acuerdo que cuando llegó el fisioterapista un día, me dice, hoy vamos a tratar, señora Rodríguez, de que usted pueda sentarse en la cama y tratar de dar 2 pasos. Oh, yo dije, eso es fácil. Claro que yo puedo en mi mente, yo podía todo.
Cuando yo trato de hacerlo, hermano, mi cuerpo no funcionaba. O sea, era un sentimiento horrible, horrible. Y ellos me decían, tú puedes, acuérdese que mi cuerpo estaba débil, de tanta medicina, de tanta cosa que yo recibí, Sí, sí. quedé débil, mi cuerpo temblaba, sudaba helado, el oxígeno me faltaba, cuando me quitaban el oxígeno, yo sentía que me ahogaba. Ellos me dicen, creo que si te llegas a ir te vamos a mandar a un centro de rehabilitación, no vas para la casa inmediatamente, me dijeron, pero te vas a ir con oxígeno, pero no ahora, más adelante. Eso era para mí una pesadilla porque yo lo que quería era venirme para la casa. Claro, claro. Y para todo tenía que llamar las enfermeras. No podía ir al baño sola porque no podía caminar. Todo era cuanto se podía. Sí, Y eso me frustraba robaba un la poco. paz, porque yo siempre he Sí. sido una mujer muy independiente en Ujú. todas las áreas. Si yo voy a hacer algo, me gusta ser independiente. Y tenía que depender de ellos 24 horas al día. Y eso como que jugaba con mi paciencia. Pero yo sentía que Dios también estaba bregando en esa área. Yo le decía, oh, I know you're testing me, God. Yo sé que me estás probando en esta área, porque era horrible la impotencia. Y me acuerdo que le dije al fisioterapista, solo quiero que me enseñe cómo levantarme de esta cama y cómo caminar al baño. Con eso que yo logre, me voy a sentir súper bien. Y él se rió y me dice, ok, pero toma tiempo, ok. Hermano, en un día yo lo había logrado. Wow, gloria a Y Dios. yo me lo proponía, yo decía, no, yo tengo que hacer, yo no quiero seguir llamando a estas enfermeras. La Yo mente, la quiero, mente. sí, y uno se lo propone, el poder, hermano, de la mente, ¿verdad? Del Sí. querer hacer las cosas. Positivo, siempre positivo. Correcto, sí. Hay que ser optimista para todo. Y Ujú. tenía que usar yo el optimismo en ese momento y decir, yo puedo, yo puedo. Y comencé, claro que cuando uno puede levantarse de una camilla, ir al baño ahí mismo, eso se hace en 2 minutos. Me tomaba casi la hora para yo salir de la cama, Y llegar al baño. sentarme en la cama y llegar al baño con un andador y con todos los cables que yo tenía que llevar. Pero Wow. era una satisfacción el saber que lo había logrado. Después de ni siquiera poder mover mis manos, mis dedos, mis brazos, Estaba ahora aprendiendo a estoy caminar de caminando nuevo. al baño. Y yo dije, oh, yo ese día sentía como que el cielo se había derramado sobre mí. Yo dije, gracias, Señor. Me sentía satisfecha que había logrado algo. Y eso fue la motivación para seguir tratando, seguir. Luego yo trataba de con el andador irme para una silla y así sucesivamente, hermanos. Después de unos días me quitan el oxígeno y me dice, wow, tú estás caminando bien. No, perfecto, ¿verdad? Claro, Tenía que claro. hacerlo con andador, pero después me dicen, tú ya no necesitas el oxígeno. Otra sorpresa porque mis pulmones quedaron dañados. Y Wow. yo, wow, Señor, gracias. A todo esto ya íbamos por casi un mes de estar en un hospital, hermano. Casi Desde, el no, mes. desde noviembre que le aconteció eso, esa era mi próxima pregunta. Desde Ujú. noviembre, ¿hasta cuánto tiempo duró en el hospital todo este proceso que usted se recuerda, claro? No, en noviembre yo estaba luchando con el asma. Yo caí al hospital el 31 de enero El del 31 de 2021. enero, ¿y cuándo salió? Salí el 26 de febrero, Wow, aproximadamente casi un mes. casi un mes, Y, casi. y después de ahí ya usted empezó a caminar, ya no necesitaba, gracias a Dios, el oxígeno. Sí, Poco a poco ya sus piernas, sus brazos se fueron fortaleciendo. sí. Eh, Salió entonces. Ah, eh, luego ellos me dijeron que del hospital me iban a mandar a un centro de rehabilitación. Pero en esa espera de una cama pasaron como 3 días y nada. Y a mí pues ya solo me daban las medicinas en el hospital, no estaba con suero, el IV que ellos ponen, sí, solo llegaba el fisioterapista, me sacaba 5 minutos y sin hacer nada. Y yo le dije al doctor, yo no quiero estar así aquí, solo esperando y
me dice, el centro de rehabilitación no te puede coger si tu examen sigue saliendo positivo de COVID. Ya un mes y todavía me salía positivo. Para Sí. entrar al centro de rehabilitación tiene que salir negativo. Y me acuerdo que salió negativo la última vez que me lo hicieron, pero igual no habían camas en el centro de rehabilitación. Y el fisioterapista me dijo, tú has avanzado tanto que lo que tú ya estás haciendo, me dice, ya tú te puedes ir para la casa. ¿Lo puedo hacer en la casa? Yo dije, wow, ¿en serio? Sí, me dice, te voy a recomendar para terapia física, pero outpatient, no tener que quedarte en un centro, sino Sí, exacto. que tú puedes ir a un centro de rehabilitación y hacer tus ejercicios. Oh, ese fue el día más feliz. Y le digo, ¿y cuándo me puedo ir para la casa? Y me dice, pues de mi parte nada te detiene ya, mañana te puedes ir. Ay, hermano, esto me lo dijo un domingo. El fin de semana es lo más triste estar en un hospital, porque yo sabía los horarios, a esta hora está la gente en la iglesia, están haciendo esto, y era una soledad que yo sentía ahí adentro y quería como salir. Me acuerdo que ese lunes salí, pero por la noche me fueron a recoger mi esposo y mi hijo. Ay, hermano, pero cuando yo lo vi, mi corazón se derritió. Yo dije, wow, Señor, no puedo creer que yo he salido de este hospital. Salí débil, salí, tenía que seguir viendo los doctores por los problemas que todavía los estoy viendo. Mi cuerpo se ha recuperado tanto, hermano, que salí caminando con el andador, sí, ¿verdad? Usé el andador 3 días en mi casa y después no lo necesité. Comencé a caminar y caminaba y me sentaba y me dice, wow, tu recuperación. Me mandaron un fisioterapista a la casa, una enfermera, etcétera. Me dicen, wow, guarda el andador para cuando tengas 80 años porque ya no lo necesitas. Ellos sorprendidos de cómo yo había avanzado, ni ellos lo creían. Dicen, no Sí, porque le dijeron entendemos. que iba a durar 6 meses o más. Decían, no entendemos por todo lo que tú pasas. Cuando vino esa enfermera a visitarme a la casa, me dice, leí tu expediente y estoy sorprendida de que estés viva. Yo creo que aún desconozco de cosas que ellos hicieron, de tratamientos que me hicieron, etcétera, que no sé por qué más pasó mi cuerpo para que en ellos existiera la duda de que yo iba a vivir. Porque al despertar de cuidados intensivos me dijo la enfermera, una de las enfermeras, wow, me dice, la verdad que pensamos que te ibas a morir. Dicen que Wow. estuve inconsciente 12 días. 12 Wow. días inconsciente y ellos pensaron que en los últimos 2 días me iban a tener que desconectar. Y de repente desperté, hermano. Desperté Gloria a Dios. y eso me preguntan que si yo vi cosas mientras yo estaba sedada. Yo soñaba cosas. Soñaba que me decían los doctores, señora Rodríguez, tu hijo nos ha pedido que te salvemos la vida. Soñando yo cosas así. Soñaba que mi esposo abría unas cortinas inmensas en una isla donde el agua era cristalina, la arena la miraba blanca y yo le decía, qué lindo este lugar. Y yo quería quedarme ahí. Y de Usted estaba repente del yo otro lado desperté. ya. Yo Usted creo, estaba del hermano. otro lado. Después de esa experiencia, yo creo que sí. De pronto, no sé si morí, me tuvieron que resucitar. No sé, no sé qué sucedió, pero de ver tanta admiración de parte de los doctores, o sea, de todo lo que me cuentan ellos, que para ellos yo iba a morir. Ellos hicieron todo lo que estaba al alcance de ellos, pero ellos en su experiencia médica, para ellos yo iba a morir. Pero Wow. Dios era el que tenía la última palabra. Ahora camino, ahora respiro bien, todavía llevo conmigo las marcas en mi cuerpo de lo que me hicieron, pero me sirven de testimonio. Me recuerdan todos los días
de cuán grande Dios ha sido conmigo y cuán bueno. Y también que no era mi tiempo, no ha terminado Él lo que tiene que hacer conmigo. De pronto, pues todos tenemos una fecha donde Dios nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Y eso pues es inevitable. Está establecido que el hombre muera una vez. Pero creo que las oraciones, porque era una cantidad de gente que jamás había sentido yo el amor de tanta gente como esta experiencia que pasé, eran de todos los países que llamaban, que mandaban textos, eran cadenas de oración, todas las iglesias en oración, gente que yo ni conocía, que me conocían a través de las redes sociales o de pronto alguien me conocía en esa congregación y pidió oración, etcétera. Y era algo exagerado. Y yo creo que Dios fue movido a misericordia, Amén, amén, amén. ¿verdad? Tuve la Yo lo creo. oportunidad de nuevamente estar con mi familia. Eh, Mientras estuve en el hospital, consciente de que estaba ahí, comencé a analizar mi vida, a ver qué era lo más importante para mí. Y a veces perdemos el tiempo en tantas cosas insignificantes o en tantos sentimientos insignificantes que verdaderamente se nos olvida por qué Dios nos tiene acá. Y comencé a reflexionar en muchas áreas y a ver que entre más sencilla hago mi vida, mayor gozo me da. A veces yo digo, pastora Evelyn, que a veces suceden cosas y uno empieza a mirarla de diferentes maneras para uno como calmarse, Sí, bajar un poco la guardia, bajar un poco la velocidad con la que uno está haciendo y que uno quiere hacer tanto que uno mismo no se da cuenta que al final del día uno mismo se está haciendo daño. sí, Y a veces suceden situaciones que nos hacen como despertar, espérate, sí, cógelo con calma. Y ahí entonces uno empieza a actuar de un poquito diferente. Más sí, bien hermano. nosotros como pastores a veces queremos hacer tanto y nos suceden cosas. Yo lo digo por experiencia porque yo mismo cuando me he sentido un poquito débil, enfermo o algo, me sirven a mí para decirme a mí mismo, cógelo con calma Sí, porque esta obra es de Dios. sí, Cógelo con calma porque Dios está en control. sí, Porque a veces uno anda haciendo tantas cosas tan rápido y uno se enferma. sí, la Yo le verdad. doy gracias a Dios. Nosotros fuimos partícipes de eso, de las oraciones que tuvimos haciendo muchas personas por usted, por su familia. Y usted es un milagro de Dios que puede contar este testimonio. Lamentablemente, esta enfermedad, muchas personas no lo creen. Muchas personas piensan que esto es un juego, hasta la altura de cómo vamos, no lo asimilan todavía y creen que esto es un juego. Esto no es un juego, esto es real. Sí, Esto es algo que mató muchas personas. Si fue que lo inventaron, que lo crearon o fue que sucedió de la manera que ha sucedido, al final del día es real y hay que cuidarse. amén. Y usted al principio del testimonio, de la conversación en este programa, conversando con el pastor de Jesús, usted dijo que usted usaba hand sanitizer, que usted usaba los guantes, que usted usaba su mascarilla, que usted se cuidaba a lo máximo y Sí, como quiera se enfermó y todo lo que aconteció. Seguimos orando al Señor para que su salud se siga fortaleciendo cada día más. Si amén. Dios lo hizo una vez, Él lo va a hacer nuevamente. Amén, No hermano. tenga Lo ningún creo. temor, no tenga ningún temor de lo que los médicos dijeron, porque los médicos actúan según lo que ellos estudian, según lo que ellos miran, y no se puede culpar, pero nosotros tenemos un médico de excelencia. Amén, así Nuestro es. médico es el doctor de doctores, y ellos le dijeron a usted que se iba a tomar 6 o más meses para que usted pudiera caminar, y 3 o 4 o 5 días ya usted estaba ya Sí, en el mismo hospital, ya amén. usted estaba Sí, caminando. Y ellos no pueden comprender eso porque ellos se basan en su ciencia, que sí, se la da Dios también, porque la amén. ciencia se la permite Dios a ellos aprenderla para tratar con nosotros. Amén. Pero si aplicaran la ciencia y lo aplicaran a la vida espiritual o una conexión con Dios, esto fuera totalmente
diferente. Así que el testimonio que usted ha compartido con nosotros, casi un mes interna, y todo el procedimiento es simplemente la mano poderosa de Dios obró en su vida. Amén. Y no se puede decir otra cosa. Sí. Pastor, pero ¿y los demás que murieron? ¿La mano poderosa de Dios no obró en su vida? Porque esa pregunta corre en la mente. Bueno, yo no puedo decir que no obró. Dios permitió que pasara de la manera que haya sucedido, y en una guerra unos mueren y unos quedan vivos. Sí. Es la única explicación que yo puedo decir, y oramos al Señor para que Dios fortalezca las vidas de aquellas personas, esos familiares que aún quedaron vivos, que perdieron seres queridos, que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, que Dios llene ese vacío, si se podría decir, que existe quizá en el alma de esas personas, pero son situaciones que nosotros no podemos explicar. Son sanidad temporal. Nosotros recibimos sanidad temporal. Esa sanidad que usted acaba de recibir ahora mismo, o que recibió en ese momento, es una sanidad temporal, porque como usted bien dijo y está escrito, el hombre nace y algún día va a morir. Y es algo temporal lo que nosotros le pedimos a Dios, y Dios lo hace. Pero hay una sanidad que es eterna, y es la sanidad espiritual del alma. Amén. Y esa es la que nosotros tenemos que cuidar. Esa sanidad. Cuidar esa sanidad espiritual, ponernos en las manos de Dios. Yo no la culpo de que usted en un momento determinado que usted estaba pasando esa situación, Señor, ¿para qué me dejaste viva si tú sabías que iba a quedar en esto? La mente humana piensa de esa forma. Le voy a hacer carga. Ahora no voy a poder aquí. Ahora voy a tener que depender de esto. Lo empecé a sentir aquí en el hospital cuando pedí comida y me abandonaron. Prácticamente no me atendieron en el momento. Ahora voy a tener que depender. Ese es el pensamiento humano. Pero rápido hay una conexión con el Espíritu Santo. Hay una conexión con la poderosa presencia de Dios, que es la que dice: tranquilo, tranquila, yo estoy aquí en control, yo te estoy viendo, yo te voy a dar la fuerza. Y esa negatividad en un momento no vino de Dios. Es que nosotros, el ser humano, si nos desconectamos del Señor por un momento, de cualquier forma de la que sea, esos pensamientos van a venir. Pero cuando estamos conectados con Dios, las cosas son diferentes. En una ocasión, cuando yo residía en Pensilvania, yo iba camino a mi trabajo, yo me sentí solo en un momento. Me sentí abandonado. Yo iba manejando y de repente me sentí como vacío. Así, yo dije: Padre, ¿qué pasó aquí? Y yo lo único que sentí fue: aleluya. Sin mi presencia, tú no eres nadie. Amén, cierto. Wow. Cierto. Es fuerte, es tremendo. La gente no entiende. Sí. Cierto. La gente no entiende, no comprende el poder que Dios tiene. No lo puede comprender. Sin Dios, nosotros no somos nada. Y quería también, hermano de Jesús, enfatizar que la oración para mí en ese lugar fue una terapia. Amén. Era una manera que podía desahogar mi corazón, recibir nuevas fuerzas, porque gracias a Dios tenía la capacidad, mientras estuve consciente, de orar sola. Oraba ahí con el Señor, hablaba con Él. Y para mí eso fue una terapia. Sí, sí, amén. Me acuerdo que ya al salir a los 2 meses pude lograr, 2 meses y medio, logré ir a mi primer servicio a la iglesia. Y yo dije: wow, Señor, qué lindo poder tener esta gente, qué lindo poder tener este acceso de adorarte junto con ellos. Y me sentí nueva. Wow, qué lindo lo que nosotros los hijos de Dios tenemos. Amén. A veces tomamos de menos el congregarnos. Sí. A veces vemos como que la oración es una carga o algo. Sin embargo, es una bendición. En los momentos de desierto uno anhela esas cosas.
Y cuando fui al culto y me sentí tan bendecida, la iglesia me tenía un servicio especial de bienvenida y mi corazón se hizo tan pequeño, me sentí tan, yo, ¡ay, qué lindo! Dije, gracias, Señor. Valió la pena pasar todo eso, porque aún para ellos, me dijo una hermana en cierta ocasión, hermana, yo la amaba a usted, pero ahora siento que la amo más. Nunca había llorado por usted como lo hice. Y ellos se vieron en un momento como que iban a perder a su pastora. Sí, Se sí, sí. sintieron como, ¿me entiende? Y toda la iglesia entró en ayuno y oración. Y eso era 24 horas al día. Un grupo terminaba, entraba el otro. Y al ellos ver este milagro, aún su fe se ha aumentado. Su fe, porque me acuerdo que a mi esposo le decían, ay, pastor, pero ¿cuánta gente no han entubado y se muere? Y le llegaban todas esas cosas negativas también a él. Él decía, no, pero yo sé que ella se va a levantar. Y Amén. jugó con la mente de ellos, jugó con los sentimientos. Hay cicatrices que van a quedar en sus corazones de todo lo que ellos pasaron. Pero eso es para que ellos puedan ayudar también a otros, para yo poder ayudar a otros. Amén. Y entender que en estos procesos uno no siempre es Superman o Superwoman. Todos tenemos que pasar un momento de sentirnos solos, tristes, impotentes, cansados, etcétera. Que el momento va a llegar, como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. Amén. De ahí se fue un tiempo de enfermedad para mí y de angustia para ellos. Entonces, pero Dios, como dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y me ayudó en el aspecto de tener, una confianza en Dios que no la tenía antes, pero ahora es como un escalón más. Amén. No le tengo miedo a la muerte. No sé si al acostarme voy a despertar, pero me acuesto en paz. Que Amén. si despierto, no aquí en la tierra, pero sí en su presencia. Amén. Siento esa seguridad a que el miedo mío antes era de que voy a perder a mis seres queridos. No me van a volver a ver, no los voy a volver a ver. Era un miedo, no miedo, sino un sentimiento de no poder abrazarlos nuevamente. Pero llegó un momento en mi agonía que yo dejé todo en las manos del Señor. O sea, ya dejé de preocuparme por ellos, me di por vencida y le dije al Señor en esa oración, Señor, porque yo ya estaba sin fuerzas, le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si en algo, Señor, yo te he fallado consciente o inconscientemente, perdóname. Pero si mis ojos se van a cerrar por siempre, que yo los pueda abrir en tu presencia. Y me acuerdo que yo no quedé ahí. No sé qué pasó después de eso, pero tenía esos espacios así. Y el miedo de que no iba a tener a mi hijo, a mi esposo nuevamente conmigo. Pero llegó un momento, hermano, que se lo entregué todo a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos todo. Porque cuando entregamos todo, entonces Él toma el control. Pero mientras no lo entregamos todo, nosotros estamos diciendo, yo quiero controlar esta situación. Y yo llegué a esa etapa porque yo he sido una persona que me gusta controlar la situación. Me gusta poder ser independiente. Me gusta que si yo no lo hago, no siento que está bien hecho. Y tuve que aprender a depender de la gente. Tuve que aprender a depender de los demás, de Dios. Y eso ha sido una ayuda para mí. Porque aparte de eso, yo pienso que en cierto aspecto es orgullo de uno. El no querer aceptar la ayuda de otros. Y el Señor tuvo que permitirme depender de todos a tal extremo que tuve que botar esa parte de mí, porque era un orgullo que yo sostenía hasta cierto punto. Y le doy gracias a Dios que ahora pues reconozco cuando necesito ayuda y la pido, ¿verdad? Antes me daba vergüenza hacerlo, mejor me moría yo misma, pero no pedí ayuda. Y bueno, así trabaja el Señor. Y esas eran de las cargas. La Biblia nos dice, su palabra dice que traer todas las cargas a mí y yo os haré descansar. Amén. Y a veces, creo que esa fue la lección Sí, que Dios le dio.
Tiene que traer todo, déjamelo en la mano a mí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo sé cómo hacerlo, dice él. So, pastora, con usted podemos durar aquí un buen tiempecito testificando de esto, esta grandeza. Le voy a decir la primera vez que yo lloro en uno de estos programas. Oh. Yo no había llorado nunca en los programas. Habían otros que he hecho con otros invitados y me controlaba, pero no me pude controlar. Gloria a Dios, hermano, porque eso es lo lindo, saber que somos humanos. Sí. Sí. Sí, y una pregunta, no lo hice al principio porque quise enfocarme en usted prácticamente, en su experiencia, su testimonio. Quiero decirle a la audiencia que el esposo de nuestra hermana Ibe es el pastor Pablo Rodríguez. Amén. Usted mencionó que él también le dio COVID, Sí. pero él no fue complicado. No al Solamente la extremo mío, fiebre. pero sí, Exacto. sí le entró fiebre, tuvo dificultad. Varios hermanos tuvieron que venir a ayudarle porque éramos él y yo en la casa, no había nadie más. Y él estaba Okay. solo y no le decía a nadie. Y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y le ayudaron con medicina natural también, de manera que él sobreviviera. Yo creo que si ellos no hubieran venido, él pudo haber terminado en el hospital también. También, gracias a Dios, todo estuvo bien, no fue nada grave. Gracias a Dios. Su hijo regresó a Texas. Sí, él regresó, estuvo una semana conmigo desde que salí del hospital. Tenía que regresar por su trabajo. Sí, claro. Pero estaba pendiente todos los días, pero sí fue difícil. Él le afectó, él no lo demostraba, pero por un momento dice que él pensó que me iba a perder. Y él ni siquiera quería asimilar eso, ni trataba de cuando a él le mostraban cómo yo estaba, él volteaba a ver para otro lado y le decía a su papá, no quiero verla de esa manera porque me voy a descontrolar. Sí, Yo sí. sé que mi mamá va a salir de ahí. Él seguía diciendo, y gracias a Dios el Señor pues honró su fe. Amén. ¿Y qué usted piensa de la vacuna? ¿Se la puso? ¿Cómo el proceso? ¿Se la ha podido poner o no? La semana pasada justamente, no, esta semana, el martes me la puse. Ok. Me puse la Pfizer. Ni lo dudo. Después de lo que yo he pasado, no quiero volver a pasar por eso. Un momentito ahí. Hay muchas personas, como yo dije ahorita, escépticos, que no creen que esto, que lo otro, que la vacuna, que lo otro, y tienen una mente por tantas conspiraciones que se han inventado. Ahora salieron un video por ahí de personas que supuestamente se ponen algo aquí y se le queda pegado porque le inyectaron algo radiomagnético y le ponen algo acá y ya eso es que le están poniendo cosas para el chip de la bestia y todo lo demás. En estos minutos finales, ya usted se puso la vacuna, ya yo me la puse las dos. Y mi esposa ya se puso las dos también. Y nuestros dos hijos, que usted lo conoce, también. Muchos hermanos de la iglesia local acá en Bridgeport, a la cual le mandamos un saludo, también ya se la han puesto, se la están poniendo. A aquellas personas que todavía tienen una mente, vamos a poner negativa, pensando, no, yo me la pongo después. ¿Qué usted le dice a esas personas? Primeramente que todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y en la sociedad donde vivimos. Por la negligencia de alguien, yo terminé en un estado de casi muerta. Por la negligencia de alguien. Y en esta ocasión yo creo que la negligencia no debe ser parte de nosotros, sino ser diligentes. Y si es algo que nos va a ayudar, hemos visto la catástrofe que ha sucedido a través del mundo. ¿Por qué permitir que tal vez alguien que no se la puso sea un número más en los contagiados o los muertos? ¿Por qué esperar llegar hasta ahí? Todos tenemos un deber social también. No podemos obligar a nadie a hacerlo, pero sí podemos traer estos testimonios y crear conciencia, ¿verdad? Hay gente que de pronto pues no lo hace por la ignorancia, otros por la mala información, otros por miedo, etcétera. Pero
yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Y eventualmente esto no va a ser opcional, esto va a ser obligado, donde quiera que uno vaya. Ahora, usted sabe que todo esto es un camino a lo que va a suceder. La Sí, Biblia ya lo ha establecido, está pero escrito. ya para el sello la iglesia no está aquí. Amén. Así es que si alguien está esperando, ¿verdad? Llegar hasta el sello, ese ya sería otro tema. Es Ya. por qué, pero definitivamente tenemos un deber con nosotros mismos y un deber social, ¿verdad? De cuidar a los que amamos, de cuidar nuestras comunidades. Um, Así es que yo les dejaría con esto, que por la negligencia de alguien, yo terminé de la manera que terminé. Y aún peleando con secuelas de lo que quedó de todo ese proceso de pesadilla, porque alguien fue negligente. Así es que no seamos negligentes, seamos diligentes, hombres y mujeres prudentes y sabias, y tomemos control de esta situación. Amén. Hay mucha falta de información y nosotros como pastores tenemos que estar informados para poder informarle de la manera correcta a los miembros, a los hermanos, amigos, todos los que visitan nuestras congregaciones, de que no es como las personas lo están presentando. Como yo dije en otra ocasión, un mecánico no me puede hablar a mí de medicina. Un panadero, un chef no me puede hablar de medicina si usted no ha estudiado medicina. Correcto. Y no pueden mezclar una cosa con la otra. Cogen la escritura, pero no saben el contexto, el texto, ni el contexto, ni hacer nada con la escritura. Leen un verso bíblico y se quedaron ahí, pero ¿qué dice arriba y abajo? ¿Y qué dice más hacia adelante? Y está muy fuera de órdenes, de lo normal, las conspiraciones que hay. Y esta situación de estas vacunas, no, que salió demasiado rápido. Si esta vacuna hubiese salido para el 1800, cuando aquella pandemia mató millones y millones y millones de personas, yo creo que hubiesen salido corriendo a ponérsela. Sí. Pero así es el mundo. Pastora, le agradezco mucho esta oportunidad que usted me haya dado a mí, el privilegio de ser el primero de entrevistarla, de que usted pueda testificar sobre su experiencia. Yo le garantizo algo. Si hubiese sido otra cosa, ya lo hubiese sabido medio mundo. Correcto. Pero como fue algo positivo, algo que Dios hizo en la vida suya, amén, entonces no ha salido donde tiene que salir. Amén. No ha salido donde tiene que salir. Pero si hubiese sido un pecado, si hubiese sido una falta de algo grave, lo que sea, ya todo el mundo lo hubiese sabido. Sí, sí. Ya la hubiesen puesto en las 4 esquinas. Pero estos testimonios hay que sacarlo a la luz. Amén. Estos testimonios tienen que salir. No, ok, solamente hacen énfasis en que murieron, pero ¿y los que quedaron vivos qué? ¿Qué pasa con los que quedaron vivos? Sí. Esos que quedaron vivos tienen que hablar de lo que aconteció y qué fue su experiencia para que ellos puedan compartir con los demás y puedan concientizar más a las personas que todavía están escépticos de que la vacuna es es una marca de la bestia, como tanta gente ignorante, irresponsablemente, yo lo digo, responsablemente, un montón de gente ignorante, sin conocimiento, que están hablando. Pero lo vamos a dejar hasta acá porque no quiero dañar el testimonio. Muy bonito. Así que le agradezco. Saludamos al pastor Pablo Rodríguez, a la congregación en Henston. Sé que se mudaron a Henston, pero le damos gracias a nuestro Dios por ese milagro hecho en su vida, por el milagro hecho en su amado esposo, por su familia, por la iglesia y por todos aquellos que Dios ha tenido la misericordia de levantarlo y de dejarlo un tiempecito más en la tierra, porque al final del día sabemos que ahora o mañana pronto también partiremos. Así pero es. Qué bueno es estar consciente de que partiremos, pero agarrado de la mano de Dios, ya sea
que durmamos o que quedemos vivos, somos del Señor. Amén. Amén. Pastora, le quiero pedir que por favor nos despida en oración. Amén. Y así despedimos este programa conversando con el Pastor de Jesús. No se pierda la próxima semana con otro invitado especial que sé que será de mucha bendición. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. Esperamos en Dios que este programa haya sido de mucha bendición. Amén. Cuídese. Usted no se deje llevar de lo que no saben de medicina. Consulte con su médico y hable con ellos y dé el paso que tiene que dar para que usted, cualquier cosa que pase, pues entonces ya usted esté más protegido. Dios le bendiga. Usted es responsable de usted y de los demás. Pastora, por favor, nos despide en oración y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén. Agradecidos, Señor, nos presentamos delante de ti dándote gracias por esta inmensa oportunidad, Señor, por la audiencia, Padre, por mi hermano de Jesús, ese ministerio. Gracias, esperando, Padre Santo, que este testimonio haya llegado al corazón de aquellas personas, Padre Celestial, que su fe de pronto ha menguado, Señor, que pueda ser esa vitamina, esa fuerza para ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, pedimos que sea edificación para todo aquel que lo pueda escuchar. Y gracias nuevamente por la bendición que tú nos das de poder compartirlo, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén.